Hoy nos embarcamos en un antiguo viaje para explorar las 7 maravillas del mundo antiguo. Al conectar el pasado con el presente, estas maravillas son más que simples logros arquitectónicos, encarnan la perseverancia humana, la audacia y la búsqueda incesante de una mayor complejidad artística e infraestructural. ¿Qué tienen en común pirámides colosales, templos sagrados y estatuas gigantescas? Todos esconden secretos que han desafiado el tiempo. Hoy, desentrañaremos los misterios que se ocultan en las sombras de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber. Bienvenidos a un viaje épico por el tiempo. Hoy te llevaré a través de los misterios y secretos mejor guardados de las 7 maravillas del mundo antiguo. Desde las majestuosas pirámides de Giza hasta los legendarios jardines colgantes de Babilonia, descubrirás detalles asombrosos que la historia convencional no te ha contado. Imagina recorrer las ruinas del templo de Artemisa, sentir la grandeza del coloso de Rodas, y explorar el esplendor del mausoleo de Halicarnaso. ¿Sabías que muchas de estas maravillas no solo fueron asombrosas por su belleza, sino que también ocultaban tecnologías avanzadas que aún hoy nos dejan boquiabiertos? Así es, estas estructuras no eran solo monumentos, eran testimonios del ingenio humano, llenas de historias fascinantes que te harán replantear todo lo que creías saber sobre la antigüedad. No te pierdas ni un segundo. Dale al botón de me gusta, y suscríbete para más contenido épico sobre los misterios de la historia. Hoy exploraremos las 7 maravillas del mundo antiguo, monumentos que no solo reflejan la grandeza de la ingeniería y la arquitectura de sus épocas, sino también la ambición y el ingenio humano. Aunque muchas de estas maravillas han desaparecido, su legado sigue vivo en la historia y la imaginación colectiva. Este vídeo está diseñado para sumergirte en una aventura inolvidable, donde cada segundo te revelará algo nuevo y fascinante sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Prepárate para ver la historia como nunca antes la habías visto. 1. La Gran Pirámide de Giza, Egipto, el misterio milenario que ha dejado a científicos y arqueólogos sin palabras. Nuestra primera parada nos lleva a Egipto, donde se erige la única maravilla del mundo antiguo que aún existe. Nos adentramos en el corazón del desierto para explorar uno de los mayores enigmas de la humanidad, la Gran Pirámide de Giza. Este colosal monumento no es solo una maravilla de la ingeniería antigua, sino también un rompecabezas lleno de secretos que desafían la lógica y la ciencia moderna. ¿Sabías que la Gran Pirámide fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años? Eso es casi toda la historia registrada de la civilización humana. Pero eso no es todo. Se dice que las piedras de la pirámide, algunas de hasta 80 toneladas, fueron colocadas con una precisión que aún hoy no podemos igualar. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios semejante hazaña sin la tecnología moderna? ¿Qué secretos ocultan los pasadizos y cámaras ocultas dentro de esta maravilla arquitectónica? La Gran Pirámide de Giza. Construida alrededor del año 2560 a.C. Para el faraón Keops, esta colosal estructura de piedra, con más de 146 metros de altura original, fue durante más de 3.800 años el edificio más alto del mundo. Su construcción sigue siendo un enigma, con teorías que varían desde técnicas avanzadas de construcción hasta intervención extraterrestre. Más que una simple tumba, la Gran Pirámide es un testamento a la capacidad humana para crear lo aparentemente imposible. Comparte este vídeo con tus amigos, y ayúdales a descubrir los secretos mejor guardados de la Gran Pirámide de Giza. 2. Los jardines colgantes de Babilonia, Irak. Continuamos con un lugar tan legendario que muchos aún dudan de su existencia. En Babilonia, actual Irak, donde la leyenda nos habla de los impresionantes jardines colgantes, construidos supuestamente por el rey Nabucodonosor II alrededor del 600 a.C. Para su esposa Amitis, estos jardines eran un oasis de verdor en medio del desierto. ¿Pero existieron realmente? Y si es así, ¿cómo fue posible crear una maravilla tan exuberante en una región árida? Los textos antiguos nos hablan de un sistema de riego increíblemente avanzado, capaz de elevar agua desde el río Éufrates para alimentar estas terrazas verdes. Pero, ¿dónde están los restos? ¿Por qué no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica sólida? Aunque su existencia es debatida, se dice que los jardines estaban compuestos por terrazas escalonadas repletas de árboles, flores y cascadas, creando un paraíso artificial que desafiaba las condiciones áridas de la región. Hoy, los jardines colgantes son un símbolo de la fusión entre la naturaleza y la ingeniería. Dale al botón de me gusta si quieres explorar más maravillas y misterios de la antigüedad. 3. El Templo de Artemisa en Éfeso, Turquía. Continuamos el viaje en el corazón de la antigua Turquía. Este majestuoso templo no solo era un centro de culto, sino también una obra maestra de la arquitectura que dejó asombrados a todos los que lo contemplaron. Construido en honor a Artemisa, la diosa de la caza y la naturaleza, el templo era una joya arquitectónica, decorada con estatuas, relieves y columnas que se alzaban hacia el cielo, deslumbrando a todos los que llegaban a Éfeso. Pero, ¿qué secretos escondía este santuario? ¿Cómo fue posible construir una estructura tan imponente hace más de 2000 años? Éfeso, en la actual Turquía, hogar del majestuoso templo de Artemisa.
Este templo, dedicado a la diosa griega de la caza y la naturaleza, fue considerado una de las más grandes estructuras del mundo antiguo. Reconstruido en varias ocasiones, la versión más célebre fue completada alrededor del 550 a.C. y era famoso por su colosal tamaño, con 127 columnas de mármol de 18 metros de altura cada una. El templo fue destruido en gran parte por un incendio provocado por un hombre llamado Heróstrato, quien buscaba inmortalizar su nombre a cualquier precio. A pesar de su destrucción, el templo de Artemisa sigue siendo un ícono del esplendor arquitectónico. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, llenos de historia y misterio. 4. La estatua de Zeus en Olimpia, Grecia. Nuestra siguiente maravilla nos lleva a Olimpia, Grecia, donde se encontraba la monumental estatua de Zeus, creada por el escultor Fidias alrededor del 435 a.C. Una obra de arte que dejó sin aliento a todos los que la contemplaron. Creada por el renombrado escultor, esta gigantesca estatua de 12 metros de altura fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y el símbolo del poder y la gloria de Zeus, el rey de los dioses. Ubicada en el templo de Zeus en Olimpia, la estatua estaba hecha de marfil y oro, representando a Zeus sentado en un trono, sosteniendo una figura de la diosa Nike en una mano y un cetro en la otra. Pero, ¿cómo fue posible crear una obra de tal magnitud y detalle en aquella época? Y lo más intrigante, ¿qué pasó con esta magnífica creación? Aunque la estatua fue venerada durante casi 900 años, desapareció en el siglo V después de Cristo, dejando solo relatos y descripciones de su grandeza. Esta estatua de 12 metros de altura, hecha de marfil y oro, representaba al rey de los dioses sentado en su trono, en una pose imponente que inspiraba tanto temor como reverencia. La estatua se encontraba en el templo de Zeus, un centro espiritual de los Juegos Olímpicos antiguos. Aunque fue destruida en un incendio, la estatua dejó una huella imborrable en la historia del arte y la religión. Hoy en día, lo que queda es un mosaico de fragmentos dispersos en el Museo Histórico Local de Grecia, un testimonio del paso implacable del tiempo. Lo que perdura, sin embargo, es el legado indeleble de Zeus, el dios a quien está dedicada esta corona de creatividad y logros humanos, impresa para siempre en los corazones de quienes adoran la era clásica de Grecia. 5. El mausoleo de Halicarnaso, Turquía. De regreso a Turquía, llegamos al mausoleo de Halicarnaso, una tumba monumental, que no solo fue un símbolo de poder, sino también una obra maestra de la arquitectura y el arte, construida alrededor del 350 a.C. En honor a Mausolo, el rey de Caria, este mausoleo no solo dio nombre a todas las tumbas monumentales, sino que también dejó una huella imborrable en la historia. El mausoleo de Halicarnaso, adornado con magníficas esculturas y relieves que narraban las hazañas de Mausolo y su esposa Artemisia. Este colosal monumento fue el resultado de la colaboración de los mejores arquitectos y escultores de la época, lo que lo convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo de este mausoleo una maravilla? ¿Cómo se combinó la arquitectura griega con elementos orientales para crear una estructura tan única? Esta estructura, de unos 45 metros de altura, combinaba elementos arquitectónicos griegos, egipcios y licios, y estaba decorada con relieves escultóricos que narraban escenas de la mitología griega. El mausoleo no solo fue una maravilla por su grandiosidad, sino también porque dio origen a la palabra mausoleo, que hoy usamos para referirnos a tumbas monumentales. Aunque fue destruido por terremotos, su influencia perdura en la arquitectura funeraria. 6. El Coloso de Rodas, Grecia. Nos dirigimos ahora a la isla de Rodas, donde se alzaba el Coloso de Rodas, una estatua gigantesca que se erigió en la isla griega de Rodas para celebrar una de las victorias más significativas de su tiempo. Representaba al dios Sol Helios y se erigió a la entrada del puerto de la ciudad, donde deslumbraba a todos los que llegaban por mar. El Coloso de Rodas no solo era un símbolo de la resiliencia y el ingenio de los rodios, sino también una hazaña de la ingeniería antigua. ¿Cómo lograron los griegos levantar una estatua de tales proporciones sin las herramientas modernas? Este impresionante monumento fue obra del escultor Kers de Lindos, quien utilizó toneladas de bronce y hierro para dar forma a una figura que, según las leyendas, podía verse desde kilómetros de distancia. Esta gigantesca estatua del dios Helios, construida entre 292 y 280 a.C., para celebrar la victoria sobre el rey Demetrio Poliorcetes. Con una altura de aproximadamente 33 metros, esta estatua de bronce era una de las más altas del mundo antiguo. Se dice que el coloso fue erigido a la entrada del puerto de Rodas, aunque esta imagen es probablemente un mito. Desafortunadamente, el coloso fue derribado por un terremoto solo 56 años después de su construcción. A pesar de su corta existencia, la estatua es recordada como un símbolo de resistencia y poder. Lamentablemente, la existencia del coloso fue breve. Después de su construcción, un devastador terremoto en el 226 a.C. lo derribó. A pesar de su caída, los restos del coloso permanecieron en el suelo durante más de 800 años, hasta que finalmente fueron vendidos como chatarra. Sin embargo, la imagen de este coloso ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando leyendas, obras de arte y la imaginación de todos aquellos que sueñan con las maravillas del mundo antiguo. 7. El Faro de Alejandría, Egipto.
Finalmente, terminamos nuestro recorrido en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde se encontraba el imponente faro de Alejandría, una de las maravillas más fascinantes y enigmáticas del mundo antiguo. Construido en la isla de Faros, frente a la legendaria ciudad de Alejandría, este colosal faro fue erigido bajo el mandato de Ptolomeo II para guiar a los navegantes a salvo hacia el puerto más importante del Mediterráneo. Con una altura estimada de entre 100 y 300 metros, el faro de Alejandría fue, durante siglos, una de las estructuras más altas creadas por el hombre. Este faro no era solo una guía para los marineros, sino también un símbolo del poder y la grandeza de Alejandría, una ciudad que se había convertido en un epicentro del conocimiento y la cultura. Una estructura que inspiró a generaciones, y que sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Pero, ¿qué tecnología se utilizó para hacer que la luz del faro fuera visible a tantos kilómetros de distancia? Y lo más intrigante, ¿cómo fue que esta increíble estructura, que desafió a la naturaleza durante más de 1000 años, finalmente colapsó? Construido en la isla de Faros entre 280 y 247 a.C., este faro fue una de las estructuras más altas del mundo antiguo, con una altura estimada de entre 100 y 300 metros. Su luz, que se dice era visible a más de 50 kilómetros de distancia, guiaba a los navegantes a salvo a través del puerto de Alejandría. El faro resistió varios terremotos antes de colapsar finalmente en el siglo XIV, pero su legado vive como el precursor de todos los faros modernos. En conclusión, estas 7 maravillas del mundo antiguo no solo representan logros arquitectónicos sin precedentes, sino que también son testimonios de las culturas que las crearon, sus creencias y su visión del mundo. Aunque la mayoría han desaparecido, su influencia perdura en la historia y en nuestra imaginación, recordándonos lo que la humanidad puede lograr cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables.